Bueno, buenos días, hermano. Que la gracia del Señor y la paz esté con vosotros, con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios. Le doy la bienvenida a un estudio más que nos hace entender la revelación que Dios nos ha dado, ¿no? La revelación que es a través de su Santa Escritura de cómo comportarnos. ¿Cuántos son bendecidos por estar aquí en la casa de Dios? Somos bendecidos, hermano. Hoy me gustaría compartirle este tema que estamos viendo, este enlace de las iglesias, diferentes religiones, diferentes maneras de pensar del ser humano, ¿no? Y como yo siempre se lo he mencionado al principio de las clases o de estas enseñanzas propias de mi parte, yo quiero que se lleve algo a su casa, hermano. Yo quiero que se lleve algo de edificación. Y me gustaría que en toda la enseñanza piense en esto. El propósito es hacer entender la errancia humana para la dependencia de Cristo. Hoy me gustaría que usted entienda que nosotros fallamos, hermano. Nosotros vamos a fallar, hemos fallado, pero que nuestras fallas necesita ser Cristo glorificado. Decía Pablo, en mis debilidades tú eres exaltado. Entonces eso me gustaría que se lleve a lo largo de esta enseñanza. Que nosotros nos vamos a equivocar, nosotros nos vamos a fallar, nosotros somos imperfectos, hermano. Pero es por gracia, hermano, que Cristo vino a nuestras vidas y nos puede ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de la iglesia de la cienciología. Pero para entender un poco este tema, para entender un poco qué es la cienciología, ahora sí que, como yo se lo dije, para entender por qué es necesario nosotros conocer la errancia del ser humano y la exaltación de Cristo en nuestras vidas, yo le pido que haga un ejercicio. ¿Tiene a una persona al lado suyo, a su derecha o izquierda? ¿Sí? Si no, imagínense. Ahora, mírelo a los ojos, a esa persona. ¿Ya? Ahora, a esa persona, imagínela con un gorro verde. ¿Ya lo imaginó con un gorro verde? Ahora imagine con una playera azul. ¿Se puede imaginar eso a la misma vez? Que tiene un gorro verde y una playera azul. Sí, ¿no? Es fácil. Ahora imagínelo que así como más o menos que está en un fondo de un paisaje. Imagine, o sea, está viendo a la persona y atrás de él hay un fondo de un paisaje. ¿Lo logró? ¿Le costó trabajo? Levanten la mano, ¿quién lo logró? Todos, ¿no? Es algo muy fácil. A mí me gustaría citar a este gran hombre que pues en su momento fue utilizado por Dios, Albert Einstein. ¿Alguien lo conoce? Para dar un poco de introducción, en Eclesiastés 7:20 yo le hablaba de la errancia de Albert Einstein, del ser humano. Y en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Aquí nos está hablando de que en la tierra no hay hombre justo. ¿Hay hombre justo en el cielo? Claro, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, que haga el bien y nunca peque. Yo le quiero volver a preguntar, hermano, ¿alguien ha fallado? Porque bueno, la definición contemporánea del pecado es errar en el blanco. ¿Alguien ha pecado? ¿Algún momento en su vida? Claro que sí, pero por la gracia del Señor Jesucristo hemos sido perdonados. Pero ¿por qué yo le decía esto de Albert Einstein? Porque él decía, el conocimiento que podemos adquirir sobre el mundo es finito, o sea, tiene un límite. Hasta ahí todo bien. Hay un límite en lo que podemos aprender y comprender de las cosas. Él decía que nuestro conocimiento es limitado, que no podemos pensar más allá de lo que Dios no nos ha dado. Y aparte dice algo muy importante que me gustaría que también se quede esto grabado. La imaginación, por otro lado, no tiene límites. Nos permite crear nuevas ideas, explorar diferentes posibilidades y conectar cosas que aparentemente no están relacionadas. A mí me gustaría que se quede esto. Aquí nos está diciendo Albert Einstein de que la imaginación no tiene límites. Que si usted, como hicimos este ejercicio, si usted se lo propone, puede imaginar a una persona grande, pequeña, de bebé, con un gorro, le puede imaginar en otro país, porque no tiene un límite a la imaginación. Es un regalo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En Jeremías 7:24 nos dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos, en la imaginación de su malvado corazón. Aquí yo le dije, aquí como yo le comento, aquí nos habla de que el hombre tiende a hacer su imaginación, pero como se puede hacer cosas buenas como cosas malas. Pero aquí nos dice que hay personas que utilizan su imaginación para inclinarla a las cosas malas, a la iniquidad. Estos dos, lo que yo le comento del conocimiento y la imaginación como dato curioso o como enseñanza nada más, se llaman axiomas, hermano. Es un axioma que es una verdad
que no puede ser comprobada. Porque bueno, aquí nosotros lo comprobamos, pero ciertamente nosotros ya sabemos que tenemos conocimiento, que tenemos imaginación. Es por eso que yo me atrevo a citar a este científico, porque pues son axiomas, son cosas que ya no sé por qué, que son verdades incomprobables. Y bueno, continuando un poco, yo les estoy comentando esto porque vamos a ver las locuras de la iglesia de la cienciología. Yo cuando la leí realmente dije, ¿realmente esto existe? ¿Realmente hay gente que piensa tantas barbaridades? Y usted, bueno, ya también se pondrá en ese show. Pero bueno, había un filósofo que se llamaba René Descartes. ¿Yo por qué le hablo de estos filósofos, hermano? No quiero que haya un problema, no quiero que se malinterpreten, pero la filosofía es el estudio del ser humano. La palabra nos enseña una parte. Hemos aprendido que la palabra es la revelación de la voluntad y de quién es Dios, lo que nos ha dado a entender. Pero yo, ¿por qué le pregunto esto? Porque hay grandes filósofos que han utilizado la Biblia como fuente de información. Y es por eso este filósofo que se llama René Descartes, que él decía una frase muy conocida en estas épocas, de pienso y luego existo. ¿Esto qué quiere decir? A muchos se toma como de yo soy primero, entonces como yo estoy pensando, pero yo dudo de mí, yo existo. ¿Se entendió eso? ¿O lo repito? Entonces, él decía, yo estoy pensando, pero que para pensar necesita alguien dudar de mí y que yo exista. Pero como él mismo dudaba, él mismo existía. Es ahí como un bucle, no me gustaría como que así que se cuadra así la cabeza y diga, ya me quebré. Pero a mí me gustaría entender esto, que este brother decía, primero soy yo, primero yo existo, primero yo soy mi propia verdad. Y el soplismo es una corriente filosófica que dice que es una corriente de la metafísica que postula que lo único de lo único que se puede estar seguro es la existencia de su propia mente. Aquí dice, bueno, estos filósofos decían que lo único que podemos estar seguros es de que existimos. ¿Podemos estar seguros de que el sol es amarillo? Probablemente. ¿Podemos estar seguros de que el cielo es azul? Probablemente. Pero de lo que único nunca vamos a fallar es de que nuestra mente existe. Cosa más errónea, hermano. Y bueno, al final de todo, yo le quiero compartir qué es el dualismo. Yo les estoy compartiendo estos conceptos porque al final los vamos a mencionar. El dualismo es la existencia de dos principios o entidades fundamentales que se oponen. El dualismo es, yo tengo una verdad, es mi verdad, pero de este lado yo tengo otra verdad y nuestras verdades se oponen. Dualismo obviamente viene de la palabra dual, de dos. O sea, yo tengo mi verdad, que es lo que le decía, René Descartes decía, yo tengo mi verdad porque yo pienso y yo existo. Pero hay otros filósofos que decían, no, yo tengo que dudar de mi existencia y yo tengo otra verdad. Ok, pero ¿qué es la iglesia de la cienciología y cómo pues se enrolla todo esto, no? ¿Alguien sabe qué, o alguien que me pueda ayudar levantando su mano, qué cree que es la cienciología por su simple nombre? Ciencia. Estudio de la ciencia, muy bien. ¿Alguien más? Así, lluvia de ideas. Brad Pitt, sí, ahorita vamos a mencionar a este gran actor. Pero bueno, la iglesia de la cienciología no tiene mucho. Fue fundada en 1957, que eso es muy importante. Y si usted puede volver a ver la prédica, bueno, la enseñanza, perdóneme, de la introducción de las herejías y de las religiones y de las sectas, ahí decíamos, ahí decían algo muy importante. No porque sea antiguo va a ser verdad, ni porque sea nuevo tiene que ser verdad. Este principio que utiliza la iglesia de la cienciología ya se ocupó muchos años, en lo que yo lo acabo de mencionar. René Descartes decía, yo pienso, yo existo, había varias verdades que suponían, esto ya existe, hermano. O sea, esta iglesia realmente fue una iglesia que pues se abrió apenas y utilizaron filosofías y psicologías antiguas, que ahorita vamos a entender porque sí es como esas iglesias que cuando uno se mete a ver está bien enredada en cosas bien feas. Pero bueno, ¿quién la fundó? La fundó un hermano, bueno, un hijo, una creación de Dios, que se llama Lafayette Ronald Hubbard. Y quiero empezar con esto porque desde aquí vamos a empezar mal, hermano. Él fue un gran escritor, pero ¿de qué escribía? ¿De cuál, perdón? De la ciencia, porque pues de ahí vino su nombre, podemos relacionarlo, ¿no? Pero hay dos ciencias. Está la ciencia, la metafísica, la matemática, la física, la nuclear, pues todas esas, ¿no? Las que no nos gustan en la escuela. Pero hay otro tipo de ciencias, la que utiliza la imaginación. ¿Alguien sabe cómo se llama esa ciencia? La ciencia que vemos en las películas que dice ficción. Él hacía historietas de ciencia ficción utilizando su imaginación.
que es lo que yo le comentaba en Eclesiastés 7:24, que utilizaban la imaginación para sus propios males del corazón. Entonces desde aquí empezamos mal, hermano. ¿Por qué? Porque después de que renunció, no tuvo éxito, después de fracasos, dijo: ok, ya no me voy a dedicar a la ciencia, ahora me voy a estudiar a la cienciología, estudiar la ciencia y a la psicología. Entonces, para irnos un poco más rápido, esta iglesia fue fundada por un escritor de ciencia ficción que pues no le fue tan bien y que decidió estudiar otra cosa. Él hizo un libro llamado Dianética, que para resúmenes, la Dianética es como su Biblia, o sea, es un libro que utilizan, pero pues ya más mal. Entonces, le vamos a llamar Ronald. El fundador Ronald tiene 4 creencias en su libro Dianética. Él creó su libro y dijo: en este libro yo tengo 4 verdades. Y esta me gustaría que no las vamos a desglosar, porque a mí me gustaría nada más que entienda el propósito. ¿Alguien se acuerda cuál era el propósito de la enseñanza que les mencioné al principio? ¿La imaginación? No, te lo repito. El propósito es hacer entender la errancia humana para la dependencia de Cristo. Aquí yo le digo, el error humano que nos hace llevar a Cristo. Él tenía 4 ideas, que no somos seres. Bueno, somos un ser llamado Tetán. O sea, que nosotros somos, pues sí, como lo que nosotros conocemos como alma, a ellos le llaman Tetán. Primera, que nosotros tenemos engramas, que son engramas como los traumas. ¿Alguien tiene un trauma de chiquito? Levanta la mano, no se los va a pedir, pero nada más levante si tiene uno. Por decir algo, a lo mejor alguna vez cuando nos golpearon nuestros papás, nos castigaron, cuando no nos fue bien en la escuela, cualquier trauma. Si usted tiene un trauma, usted tiene un engrama. Eso ellos dicen. ¿Y cuál es el objetivo de la cienciología? Nosotros, como lo hemos mencionado, nuestro objetivo es alcanzar la estatura del varón perfecto, pero ellos quieren lograr que el individuo alcance el estado clear o libre de engramas. Ellos lo único que quieren es de que el ser humano esté libre de sus traumas, simple y sencillamente. Pero bueno, ¿cómo logran esto? Esto lo hacen a través de un conocimiento de la conciencia espiritual, a través de una jerarquía de audiciones. O sea, ellos tienen como terapias psicológicas que te dicen: a ver, ¿cuál es tu trauma? Y ya te dicen: no, pues yo tuve esto. Ah, ok, pues te dan así tu curso de psicología. Dicen: eres libre de engramas, llevas 1, te faltan muchos. Entonces, esa es su forma de actuar, hermano. Entonces, ellos utilizan así como mucha la psicología. Y aquí viene lo más loco, hermano. Ellos utilizan, a ver si me puedo mostrar. Ellos utilizan un aparato que literal es esto. Son unos, ¿cómo se llama esa maquinita de choques, de electricidad? Unos toques. Es una maquinita de toques. Ellos tienen 2 varillas así y tienen un aparato. Y lo que hacen es conducir electricidad por todo su ser. Y la máquina les mide qué porcentaje o en qué problema está su problema, el engrama. O sea, puede ser medio, alto o difícil, si es psicológico, si es emocional. ¿Se imaginan eso, hermano? O sea, yo cuando lo leí dije: esto es ciencia ficción. O sea, ¿cómo? O sea, con respeto, hermano, esto es una enseñanza. Quiero que se vea esto, no es así. O sea, es diálogo, hermano. Pero qué barbaridad, ¿no, hermano? Que con toques te digan: tienes esto, te maltrataron de chiquito. Y yo nomás voy a hacer un ejercicio, hermano, no estoy faltando el respeto a nadie. Pero a ver, ¿a cuántos nos han golpeado de pequeños? A todos. O sea, es muy fácil, es como esas falsas profecías. Que yo le podría decir: si usted, hermano, le han pegado de chiquito o ha tenido problemas con sus papás, ora a Dios y Dios lo va a sanar. O sea, no, hermano. O sea, nosotros nos podemos estar riendo un poco de eso, pero también me gustaría que usted se lleve el propósito de que el humano es erróneo, se equivoca. Y hay unos que se equivocan a propósito para engañar a otros, que es este caso. O sea, imagínese usted estar en un aparato ahí de toques, porque usted no siente el toque, porque es como de muy bajito, una corriente eléctrica, y que le digan eso. O sea, hay mucha facilidad de engañar a la gente. Por eso nosotros debemos de estar fundamentados en los fundamentos de Cristo. Y bueno, me gustaría nada más, así para que se le vuele más la cabeza, que le voy a recitar el credo de la cienciología. Así como nosotros los cristianos tenemos el credo de Niceno, que es nuestra confesión de fe, ellos también tienen su credo. Toda religión debe tener un credo, muy importante. El credo de cienciología dice así: que el hombre es básicamente bueno, que está tratando de sobrevivir, que su supervivencia depende de sí mismo y de sus semejantes con el universo. Hermano, si usted no encontró una herejía aquí, hay que leer más la Biblia. Porque en Alemania y en Francia ya no los toman como una religión, los toman como un negocio y una secta, por lo mismo de que han tenido diferentes problemas.
Si me alcanza el tiempo, les voy a dar un poco de estas operaciones que ellos hacían. Pero yo quiero volver al propósito, hermano, que no se le olvide el propósito. Que los humanos se equivocan. Que el humano utiliza su imaginación para el mal. Romanos 8, 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden los que viven según la carne agradar a Dios. Ellos habitan en sus deseos. ¿Alguien ha escuchado la doctrina de la prosperidad? ¿Alguien la ha escuchado? Y pues muchas veces se nos ha dicho, o bueno, tenemos ese conocimiento de que se trata de dinero, se trata de, pues sí, básicamente de economía. Pero si usted se pone a analizar esto, ellos están predicando la prosperidad. A lo mejor no como con la Biblia, pero ellos están predicando la prosperidad. La prosperidad espiritual, la prosperidad terrenal, la prosperidad de que todo va a estar bien, de que vas a ser libre, de que puedes tú mismo, de que tú puedes encontrar tu propia verdad, de que tú eres el centro. Esa es la prosperidad de que tú vas a estar bien en la tierra. Pero ¿qué pasa con la relación que nosotros debemos tener con Dios? Y bueno, esto yo lo saqué de un... perdóneme. Esto yo lo saqué de unas frases de la página. Usted sí puede buscar, sí busca la cienciología y ahí le aparecen sus videos. ¿Se lo recomiendo? No, pero pues si de verdad está fundamentado en la palabra de Dios, pues bueno, adelante. Y esto ellos dicen de su propia religión. Dicen: aprender sobre ti y el mundo, y así tiene más sentido. Lo que es verdad para ti es verdad para mí. Digo, lo que es verdad para ti es verdad, y punto final. Y alguien se acuerda, yo lo que le mencioné al principio de la... perdóneme. De el dualismo, que eran dos verdades que se oponían, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos estrictamente, su religión no puede subsistir, porque cada uno tiene su propia verdad. Entonces, mi verdad no puede ser tu verdad. Hay respeto, sí, pero pues no, al final no. Sabemos que entre ellos mismos ni se entienden, para entender un poco eso. También dicen, no es que te digan que es verdad, es descubrirla tú. O sea, yo no te voy a imponer una verdad, tú descúbrela. ¿A través de cómo? Pues de la psicología. Otras ideas dicen, cienciología es algo muy personal, se trata de ti, es tu viaje. O sea, hermano, no hay punto pues sí, de conocimiento, un poco de racionalismo en estas palabras. Dice, derecho a creer en lo que a ti tiene sentido y te ayuda en tu vida. O sea, ellos dicen, si te ayuda, te sirve. Si la cienciología, ¿no? Dice, nadie te dice que está mal, eso lo decides tú. O sea, entonces es un libre albedrío extremo. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo creer lo que quiera, yo hago lo que quiera, yo tengo imaginación y pienso lo que quiera, yo tengo... O sea, no, hermano. ¿Por qué? ¿Qué dice? Me gustaría citar a este gran teólogo que era Charles Spurgeon, que decía, estamos tan completamente controlados por el poder del pecado que toda la mente y corazón y todas nuestras acciones se encuentran bajo su influencia. Cuando una persona se encuentra bajo la influencia del pecado, hermano, todo lo que él hace lo lleva al pecado. Dice Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen de bien, mas su fin es de muerte. Yo puedo decir, para mí es mi verdad, para mí yo pienso esto y yo hago esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que su fin será de muerte. Y bueno, aquí yo me enfoqué mucho a las verdades que habla la Biblia, ¿no? Digo, que habla la cienciología. Pero ¿qué dice la Biblia de la verdad? A mí, un pequeño examen, ¿qué dice la Biblia de la verdad? La verdad te hará libre. La verdad te hará libre, muy bien. ¿Cuál más? Yo soy el camino a la verdad. Amén. ¿Cuál más? Si el Hijo te hace libre, verdaderamente. Amén. Aquí nos habla de que la única verdad es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nosotros debemos estar fundamentados en eso, hermano. Entender que Jesús es la única verdad, que no depende de nosotros. Nosotros no somos nadie, hermano. Nosotros nos equivocamos, pero es por la gracia del Señor Jesucristo que nos hace libres. Amén. Y bueno, ya un poco para terminar, a mí me gustaría entender esto, hermano. Bueno, que entienda esto. Nosotros vamos a fallar, hermano. Esta iglesia falla continuamente. Pero en nuestras debilidades es donde Cristo es glorificado. Esta iglesia está mal desde el principio al fin, hermano. No hay nada bueno que sacar. Incluso ni creen en un Dios. O sea, ellos creen en un Dios judío. Para mí es un Dios budista. O sea, no hay nada bueno. Pero a lo que me quiero llegar es que nosotros tenemos de ejemplo a esta iglesia para entender que el ser humano va a fallar. Y al igual somos los mismos seres humanos, no porque sean de Estados Unidos, son diferentes, no. Pero así como ellos tienen su verdad, supuestamente nosotros tenemos la verdad absoluta, hermano, que es Jesucristo. En Romanos 1:21 dice,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si usted conoce la verdad, hermano, tiene que ser libre. Si usted conoce la verdad, conoce la verdad, tiene que ocupar la verdad, aceptar la verdad y amarla, no hacer lo que hacían esta iglesia. Pero bueno, como reflexión me gustaría terminar en esto. Debemos de tener cuidado con nuestros pensamientos y andar en los deseos del Espíritu, hermano. En la Biblia se nos habla de una regeneración, que esa regeneración solo viene por el Espíritu Santo. El ser humano se mueve por deseos, pero ¿qué tipo de deseos lo mueven? Esta iglesia se mueve por deseos carnales, pero nosotros como la iglesia de Jesucristo nos movemos por los deseos del Espíritu, que es a través de la regeneración. ¿Cómo lo compruebo esto? En Tito 3:5 dice: nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Aquí nos habla de que nosotros no podemos alcanzar esa verdad, que no es por obras, que es por el Santo Espíritu de Dios, que podemos ser movidos por esos deseos. ¿Cuáles son esos deseos? Cualquier cosa que glorifique a Dios, que están ligados al fruto de Gálatas 5, el amor, la paciencia, la benignidad, todos ellos. Sobre eso nos tenemos que mover, no utilizar la imaginación, no utilizar nuestros pensamientos, nuestro conocimiento para el mal, como decía Jeremías 7:24, sino al contrario, utilizarlo para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que coman o beban, todo háganlo para la gloria de Dios. Nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo, hermano, pero si nosotros lo ocupamos para el mal, dice su palabra que va a venir castigo, pero si lo ocupamos para bien, va a venir una recompensa. Esta iglesia, bueno, me da un poco de tiempo, entonces nada más quiero comentarles una locura más, que hay una operación llamada Blancanieves. Desde ahí, pues, uno duda. Entonces, esta operación eran agentes de la iglesia que se metieron a los archivos del FBI para borrar archivos de investigación y limpiar el nombre de la iglesia. Ellos dijeron: esta iglesia está hablando mal de nosotros, vamos a meternos al FBI y vamos a borrar sus archivos. Qué loco, ¿no? Y hay muchas más, hermanos. Usted se puede investigar. Se pelearon contra caricaturistas de periódicos, se pelearon con reporteros, con chefs, con celebridades. Por eso decían a Tom Cruise, porque pusieron celebridad. Pero locuras que han hecho. Y la última con la que quiero acabar es de que cuando uno ya está libre de engramas, así, de sus traumas, pasan a otro nivel. Pero obviamente este nivel cuesta 100,000 pesos, creo. O sea, bueno, eran en dólares, han de ser como 200,000 pesos aquí. O sea, imagínense usted pagar por la verdad. En Proverbios dice que paguemos por la verdad, pero no por verdades falsas, hermano. Por eso yo le decía que debemos estar fundamentada en la verdad. Y ya como esto me gustaría que usted, pues, lo conozca como dato curioso, ¿no? Ellos creen en una persona llamada Xenu, que es un dictador galáctico que hace 75 millones de años trajo personas a la Tierra. Hermano, ya, si usted no lee esto y dice, o sea, este brother estaba en la ciencia ficción, o sea, está mal. No hay punto de comparación de su ciencia ficción con su iglesia. Porque incluso, esto me olvidó comentarlo, pero él ni quería hacer una iglesia. Él hizo su libro de psicología. Y muchos dijeron: wow, sí me sirve su psicología, hermano, deberían de abrir una iglesia. Y él dijo: vamos a abrir una iglesia. Y se fundó la iglesia, que fue en 1975. Él no iba a hacer una iglesia, pero pues bueno, su corazón lo engañó. Entonces me gustaría terminar con un proverbio que dice, déjenlo busco, si está aquí, para que usted lo pueda buscar, usted esté en esta fe, que dice Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Póngase de pie, hermano. Esta iglesia en específico era una de las iglesias más locas, una de las iglesias que estaban tan enfermas de la mente, tan corrompidas por su pecado, que yo les decía que cuando uno está en pecado, sus acciones, su mente, su corazón va hacia el pecado. Pero si, hermano, si usted ha recibido a Jesús como su Salvador y tiene al Espíritu Santo, hoy haga esta oración para que seamos movidos por el Espíritu Santo, por sus deseos y no por nuestras obras ni carnes. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias una vez más.
Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque esa promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo de que iba a venir el gran Consolador está vigente, Padre, porque hoy nosotros podemos movernos a través del Espíritu Santo. Hoy te pedimos que sea el Espíritu Santo el que esté obrando en nosotros y no seamos nosotros, Padre. Ayúdanos a controlar todo deseo de la carne, ayúdanos a controlar toda imaginación, a todos esos deseos, pensamientos que no provengan de ti, Padre. Hoy queremos pedirte que seas que tú encaminas nuestros pasos, Padre, porque aunque dice tu palabra en el libro de Eclesiastés que el corazón es engañoso, Padre, y hoy lo único que queremos es agradarte, Padre, y no caer, Señor, en obras malvadas como estos impíos hacían, Padre. Pero aún así yo te pido por misericordia, Padre, que si está en tu voluntad hacerlos salvos, Padre, y que encuentren la única verdad llamada Jesucristo, Padre, que así sea, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor.